Recordaba fuera de cámaras que yo conocí al doctor Ernesto Blume como reportero cuando era abogado de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Alberto Andrade, en el caso Luchetti. Ahora, por supuesto, cumple funciones muy distintas, presidente del Tribunal Constitucional, a quien, como siempre, le damos la bienvenida. Doctor Blume, ¿cómo está? Muchas gracias, muy agradecido por la invitación y efectivamente hace ya unos cuantos añitos, pero ahí tuve el gusto de defender a la ciudad de Lima frente al tema Luchetti en defensa de los pantanos de Villa. Traía a colación el tema porque usted ha sido, su estudio pues ha sido, en realidad se especializó en temas municipales. Sí, sí, es verdad. ¿Conoce usted muy bien el tejimaneje municipal? ¿Cuál es la impresión de esta elección? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un avance importante en la consolidación del Estado constitucional peruano y de la democracia peruana. No nos olvidemos que tenemos ya un cuarto de siglo de democracia plena, 7 presidentes que se han sucedido siguiendo el cauce constitucional, contando del segundo gobierno del señor Fujimori, y 38 años de democracia local plena en donde no han habido interrupciones. Eso es inédito en la historia del Perú. Y por eso yo siempre lo digo, yo veo con entusiasmo, porque a pesar de todas las vicisitudes y todo lo que ocurre, el Perú está avanzando y está solucionando sus problemas en democracia, porque la democracia y la Constitución y el Estado constitucional tienen mecanismos para solucionar cualquier tipo de problema. Eso de pensar en algún momento en patear el tablero, en una serie de situaciones que no corresponden al marco constitucional, es un grave error y produce riesgos en un país que al salirse del cauce democrático y constitucional ingresa por territorios que pueden ser muy tristes para la República. Advertencia importante viniendo de usted, sobre todo por el cargo que ocupa ahora, pero también interesante precisamente ver que en estos últimos años, a pesar de unos vaivenes bastante dramáticos, y como usted dice, cuando se ha debatido soluciones no constitucionales o en el borde, ¿no? Porque aquí la interpretación lo es todo, ¿no? Al final ha primado el sentido común. Y yo diría que incluso en esta elección también podría decirse que ha primado el sentido común. No. A veces los electores, no a veces, el elector va siendo, digamos, más pragmático muchas veces, en el buen sentido de la palabra, que de repente pues los apocalipsis que muchas veces vemos en los medios. Yo lo que observo es que hay un proceso de maduración en el elector. A pesar de todo, porque hay que distinguir en el tema mediático del tema de fondo. O sea, se va forjando lo que en su hora un gran jurista del siglo XX, Carl Lowenstein, denominó el sentimiento constitucional. Es decir, un pueblo tiene que aprender a amar su constitución, a valorarla, a conocer sus principios, sus valores y a ser capaz de defenderla. Y eso se está notando. El pueblo quiere su democracia, quiere su Estado constitucional, quiere su constitución y está demostrándolo porque asiste a las urnas, elige y seguimos avanzando por ese camino. O sea que en realidad yo diría que hay que recoger un mensaje muy positivo que podríamos resumir así: el Perú avanza en su consolidación democrática y como un auténtico Estado constitucional. Y por eso no hay que dejarnos obnubilar por nubes oscuras que se presentan o alarmismos, cuando en realidad tenemos la fórmula para solucionar los problemas siempre en democracia. Como auténtico Estado constitucional, el tribunal está por resolver un caso muy importante de demandas de inconstitucionalidad sobre esta famosa llamada ley Mulder, que prohíbe la publicidad estatal y que ha tenido consecuencias, ya está teniendo consecuencias pues de toda índole. Usted ha dicho que el miércoles 10, que mañana se inicia el debate, mañana martes se inicia el debate. ¿Para cuándo podemos esperar una decisión? Bien, yo antes que eso quería precisar, el día 24 de agosto se llevó a cabo la audiencia en Arequipa. En esa audiencia asistieron representantes de las dos partes, de los demandantes, que son dos, un grupo de congresistas y el Poder Ejecutivo, y por el demandado informó el congresista Mulder, el mismo, y además informó el defensor del pueblo, que se ha personado como amicus curiae. Luego hubo preguntas de los magistrados, respuestas, y cada magistrado entró ya en un proceso de análisis del caso,
y se nos ha alcanzado una ponencia por parte del magistrado ponente que ha elaborado esa ponencia. ¿Te puede saber quién es el magistrado ponente? No se puede saber. Ah, ya, ok. Si no, se lo diría con todo gusto. Ajá. En algún momento modificaremos esa prohibición. Sí, pues. Pero no, lamentablemente Sí. no se lo puedo decir. Y ese magistrado ponente ha remitido ya la ponencia a los señores magistrados y mañana debemos empezar el debate. Los 30 días hábiles vencen el miércoles, pero como yo lo anuncié desde el día de la audiencia, aproximadamente mediados de octubre estaremos resolviendo. Hay casos en que se toman unos días más, unos días menos. Pero aproximadamente en unas semanas Sí, sabremos pero la este decisión. es un caso de alto interés público y queremos resolverlo para dejar definido el tema. Como bien sabemos, este es un caso complejo. Hay cuestionamientos sobre la, digamos, constitucionalidad formal. Se dice que no se siguió el trámite correspondiente y en cuanto al fondo se ha alegado la supuesta afectación de varios derechos, y se los voy a mencionar: libertad de información, acceso a la información pública, participación política, libertad de expresión, libertad de contratación, normas sobre decretos de urgencia, etcétera. Es decir, las partes han esgrimido fundamentos a favor o en contra de esta posición. Y es un caso que, como siempre lo digo yo a mis alumnos de la Universidad Católica y de la Universidad San Ignacio de Loyola, es un caso para hacer una tesis universitaria. Muy interesante y se va a definir. Ahora, para, digamos, eliminar la norma en su totalidad, que es esta ley 30.793, se requieren 5 votos conformes. Esa es una exigencia de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Mucho se dice que el TC ahora está en varias decisiones en 4-3. Mire, entonces esas, es difícil declarar inconstitucionalidades. Mire, todas esas son especulaciones. Nosotros somos un grupo de magistrados autónomos e independientes que no nos dejamos presionar por nadie. Y muchas veces hemos conformado una mayoría de 5 para un caso, que nos han dicho están con esa tendencia y luego el otro, y eso es una, ya, digamos, gajes del oficio. Y gajes del oficio es que yo también le pregunte, que usted sabe, por supuesto, que hay trascendidos que al propio doctor Blume se le está presionando para que su voto vaya de uno u otro lado. Mire, a mí... Por favor, respóndanos eso. A mí, la única persona que me presiona de vez en cuando es mi esposa, con la cual tengo una capacidad de presión bastante efectiva, 44 años de casada. A mí no me presiona nadie. Eso es absolutamente falso. Lo que ocurre es que hay personas... Ahora, puede haber presión, ¿no? El hecho de hacerle caso o no a la presión. No, pero no ha habido, pues, no ha habido. Porque si hubiese habido, yo lo diría. Porque en redes sociales, disculpe, en redes sociales ha estado pues también circulando que si la hija del señor Inostroza fue practicante en su estudio, entonces que eso se está utilizando. Imagínense, mire, ya que usted me toque el tema, le agradezco muchísimo. No fue practicante en mi estudio, nunca ha sido practicante en mi estudio. Además, yo desde que estoy en el tribunal... No, y en sentido estricto no habría nada. Lo que sí fue esta señorita, creo. Sí fue alumna mía en el periodo 2015-1, primer semestre, de Derecho Procesal Constitucional. Y aquí tengo el listado. Profesor, lista de alumnos, el nombre de esta ¿Usted nos jovencita. puede confirmar entonces que esta señorita Inostroza, la cual no vamos a decir su nombre para no mortificarla, porque ya es bastante lo que debe estar pasando? En mi estudio no trabajó, no ha trabajado en su estudio. Pero fue practicante un tiempo en el tribunal y se retiró. Ganando lo que ganan los practicantes, digamos 800 y pico. Practicante en el TC en ese. Practicante en el TC, pero mire, tercio superior y una de las más altas notas. O sea, y se presentó a un concurso con entraron varias estudiantes, algunas siguen y otras se han ido, pero esa es la única relación. Por lo demás, hablando del señor Inostroza, yo he participado en un proceso que él siguió al Consejo Nacional de la Magistratura. Tengo acá las fotocopias de las resoluciones y fui uno de los magistrados que resolvió en contra del señor Inostroza. Entonces, es un infundio del tamaño de una montaña. No hay presión a lo que voy. En absoluto. Porque en realidad esto finalmente nunca me he no dejado hay presión. presionar por nadie, ni me voy a dejar. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve en este caso tan importante como usted lo señala. El otro caso, doctor Blume, es el que tiene que ver con el cambio de reglamento del Congreso, la cuestión de confianza, y por eso pues venían todas este tema si el fujimorismo estaba presionando hacia un lado o hacia el otro, no se hablaba solamente usted.
Este caso, que claro, ya pasó el periodo de mayor tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque esta resolución era importante por eso, que regulaba la cuestión de confianza, en qué momento hay una crisis total de gabinete y demás. ¿Cuándo va a salir esa decisión? Mire, el último viernes del mes de septiembre fue la vista de la causa en Arequipa. Tenemos 30 días hábiles para resolver. Esto arroja más o menos los primeros 10 días de noviembre. Okay. O sea, tenemos ese plazo. Estamos ya los magistrados, en virtud del informe que hemos escuchado, ya reflexionando sobre el tema, pero todavía no se ha programado la vista, la vista en pleno, y eso será tan pronto ya el magistrado ponente presente el proyecto de ponencia y estemos ya dentro de los plazos correspondientes. Ahora, de todas mancas, va a llegar al TC el tema, porque lo conversábamos con el presidente Martín Vizcarra aquí la semana pasada, el tema de la no reelección de los parlamentarios, que se va a discutir en el referéndum. Por supuesto, yo no le voy a pedir que adelante ningún tipo de opinión, claro. Pero estamos seguros que ese tema va a llegar. Y Martín Vizcarra lo que hizo cuando comenzaron a sembrarse dudas entre los congresistas que decían que no, esto que se viene es el Parlamento Nacional. Entonces ahí recién comienza el tema de la no reelección. Por lo ergo, nosotros los congresistas 2016-2021 podemos presentarnos a la reelección porque se inicia una nueva institución. Entonces Vizcarra al toque le pidió su opinión a la Comisión Wagner. Está ahí Samuel Abad, está ahí el señor Eduardo Vega, y de inmediato hubo un informe que nos trajo el presidente, no me dejó copia lamentablemente, pero que trajo el presidente donde dicen, no señor, congresista es antes y congresista es después. Ha habido una discusión sobre si la prohibición de reelección recortaba los derechos fundamentales y los derechos políticos a la participación. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional ya ha fallado en el caso de alcaldes, de gobernadores regionales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la jurisprudencia que se sentó en ese caso? Bueno, ahí se ha establecido que esa demanda es infundada, es decir, que es constitucional que el legislador, en este caso los congresistas, puedan establecer un límite razonable a la reelección. Y se ha considerado que la reelección, la prohibición de reelección inmediata está dentro de esos cánones y por lo tanto es constitucional. Esa ha sido la decisión en el caso de en ese caso. Respecto a lo otro, hay que esperar cuando llegue el caso al tribunal. Yo no puedo adelantar. Lo que sí le puedo decir es que el tribunal ha dejado abierta la posibilidad de que las leyes de reforma puedan ser revisadas vía proceso de inconstitucionalidad. Y ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Ahora, seguramente para terminar, mañana el presidente Vizcarra convoca el referéndum. Ahí va a haber precisamente 4 discusiones de estas. ¿Podrían presentarse también recursos antes o después del referéndum? Bueno, el tribunal no actúa de oficio. Claro. Y si son procesos relacionados con la defensa de los derechos, habeas corpus, amparo, habeas data, etcétera, van primero al Poder Judicial y demoran en llegar al tribunal. Y si son cuestionamientos sobre la constitucionalidad, es vía una demanda de inconstitucionalidad que se plantea ante el tribunal, y en ese proceso no hay medida cautelar. Y por lo tanto hay que esperar el trámite correspondiente, por lo que desde mi punto de vista para el tribunal o desde el frente del tribunal o el ángulo del tribunal no hay ninguna alternativa legal para tomar ninguna medida. El tribunal actúa a pedido de parte, entonces tendrá que presentarse una demanda, tendrá que oírse a las partes. Y segundos finales, a pedido de parte en el caso de la anulación del indulto de Alberto Fujimori, se ha dicho mucho en qué momento. La defensa de Fujimori dijo que este proceso debió verlo el Tribunal Constitucional y no la Sala de la Corte Suprema, que lo vio finalmente. Hay toda una discusión. ¿En qué momento llegaría el proceso al TC? Bueno, después de agotada el camino judicial. O sea, si se opta por un proceso, por ejemplo, de habeas corpus, tendría que plantearse un habeas corpus contra resolución judicial, es decir, contra la resolución judicial que deja sin efecto el indulto. Solo ahí. Pero después de apelada la actual y confirmada en ese supuesto por el superior jerárquico, es decir, por la sala respectiva. Y eso va
primero a un juez, luego a una Corte Superior y en caso de obtener resultado llega al Tribunal Constitucional. Es decir, falta todavía un camino por recorrer y por lo tanto el tema no es inmediato. Perfecto. Doctor Blume, como siempre nos ha aclarado varios puntos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. En este feriado vamos a una pausa y regresamos con el especialista en temas electorales y regionales, además José Carlos Requena. El mapa político del país cambia mucho. ¿Quién gana, quién pierde? Vamos a conversarlo después de la pausa. No se vayan.